trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto vendrá. Vida y verdad de ser.
buenos días, estimados hermanos. Reciban todos un feliz sábado. El primer sábado del año, el segundo sábado del año 2022. Gloria a Dios. Hermanos, es mi deseo que la paz, el amor y la gracia de Cristo cubran nuestras vidas en estos tiempos tan turbulentos, en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, y necesitamos esa paz, esa confianza, esa seguridad en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Vamos a pedir la bendición de Dios para el estudio de la palabra de Dios en esta mañana, que ha de ser de gran bendición para todos. Vamos a orar. Nuestro eterno y bondadoso Padre que estás en los cielos, santificado, alabado y glorificado sea tu nombre. Mi Dios, te damos gracias en esta mañana, porque nos das el privilegio de abrir tu palabra, de estudiar tu palabra, y necesitamos la unción del Espíritu Santo, que nos enseñe, que nos guíe, que nos dirija, de tal forma que podamos tener entendimiento y luz de tu palabra, para entenderla, para compartirla, pero también vivirla y practicarla en nuestra vida. Bendice a cada persona que ha de escuchar este mensaje en un momento dado de su vida. Que tu paz y tu bendición esté sobre ellos. Ayúdanos en este día y ven pronto a buscarnos. Anhelamos ya el hogar celestial. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, en esta mañana yo quiero hablar acerca de el temor a Dios o temor a los hombres. Miren, aunque existen diferentes formas y tipos de temor, temor a las alturas, temor a la oscuridad, temor a diferentes formas de manifestación de temor, solamente existen dos temores según la palabra de Dios. El temor a Dios o el temor a los hombres. Y precisamente quiero compartir este mensaje con ustedes porque estamos viviendo tiempos turbulentos, tiempos angustiosos, tiempos difíciles, tiempos de mucha preocupación, de estrés, de pánico. Las personas están asustadas con mucho temor. Y yo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué tipo de temor, qué clase de temor tú estás experimentando? El temor de Dios que nos libra de toda preocupación, de toda angustia, de todo estrés. ¿O tienes el temor de los hombres que te hace esclavo del miedo, del terror, del pánico, del susto o del estrés? Es mi propósito en esta mañana que cada uno de los que vamos a escuchar este mensaje proveniente de la palabra de Dios, pues podamos tener el temor de Dios que nos libra de toda preocupación, de toda angustia, de todo estrés, de toda turbación. Miren, vamos primero a analizar en qué consiste el miedo del hombre. Y para eso yo quiero comenzar allí en el libro de Génesis, en el capítulo número 3 y los versículos 9 y 10. Vamos a ver en qué consiste el temor que tienen los hombres. Dice así la palabra de Dios, Génesis capítulo 3 y versículos 9 y 10. Dice así la palabra de Dios. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Ahí hay una pregunta. ¿Dónde estás tú? Y aquí viene la respuesta de Adán. Él respondió y dijo, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¡Wow! Porque estaba desnudo y me escondí. Ahora entiendes
de dónde procede el miedo, el temor, la angustia, el estrés de los seres humanos? De apartarse de los caminos de Dios, de violar los mandamientos de Dios, las ordenanzas de Dios, los estatutos de Dios. ¿Entiendes, mi buen hermano, en qué radica el temor del hombre? Pues ahí está la respuesta. Este es el temor que experimentó Adán y es el temor que se nos ha transmitido a los seres humanos cuando nosotros le damos la espalda a Dios, cuando no tenemos a Dios en nuestra noticia, en nuestra vida. Y esto que estamos diciendo lo reafirmó Cristo en el Evangelio de San Mateo, de San Lucas, allí en el capítulo número 21 y los versículos del 25 al 26. Dice así la palabra de Dios. Entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas y en la tierra angustia de la gente. Fíjense, ¿qué dice aquí? En la tierra angustia de la gente, confundidos a causa del bramido del mar y de las olas. Y ahora viene en el versículo 26, cuando dice, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán a la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Ahora, analicemos. Adán, cuando desobedeció a Dios, cuando se separó de Dios al desobedecerlo y pecar, se separó de Dios. ¿Qué sintió? Miedo. Quiere decir que los hombres que viven hoy en el mundo, que no tienen a Dios en su noticia, pues van a tener temor, van a estar angustiados, van a vivir con estrés a causa de los fenómenos naturales, terremotos, huracanes, enfermedades, pandemias, volcanes, violencia, crímenes. Y entonces todas estas cosas, cuando el ser humano está alejado de Dios, porque pisotea los mandamientos de Dios y no tiene a Dios en su programa, el resultado es ¿qué? Miedo, angustia. Por eso dice, desfalleciendo los hombres a causa de las enfermedades y de lo que provoca las enfermedades, que los hospitales están llenos y repletos. ¿Por qué? La gente vive con angustia. ¿Por qué viven con angustia? Pues hago esto, no hago aquello, y si no lo hago me pasa esto, y si lo hago me pasa... Hermanos queridos, ese es el resultado de ¿qué? De vivir sin el temor de Dios. Ahora, estas son las condiciones, los problemas que el hombre enfrenta cuando realmente está alejado de Dios. Miren, el hombre que no obedece a Dios ni guarda sus mandamientos le tiene terror al futuro. ¿Qué va a pasar mañana, el mes que viene? ¿Qué va a pasar en este año? ¿Qué es lo que va a pasar? Porque el horizonte se ve que oscuro, que tal parece que no hay salida. El hombre que no obedece a Dios vive con miedo a la muerte. El hombre que no obedece a Dios vive con miedo a las enfermedades. El hombre que no obedece a Dios vive con miedo y angustia frente a los desastres naturales. El hombre que no obedece a Dios vive con miedo y angustia por si viene una tercera guerra mundial. El hombre que no obedece a Dios vive con miedo de que lo asalten, que le roben sus ahorros en el banco. Viven con esa preocupación. El hombre que no obedece a Dios vive siempre de temor, que me pueden venir a robar la casa, y usted ve que la gente pone rejas, que la gente pone alarma, que la gente busca perros, en fin, o otros tienen armas de fuego en su casa, porque viven con temor, siempre esperando ¿qué? Lo malo. Ahora, esta es la condición del hombre que vive sin Dios.
Esta es la condición del hombre que se aleja de Dios. Esta es la condición del hombre que no tiene a Dios en el programa de su vida. En el mundo, las personas que no tienen temor a Dios, escuchen, hermano, queda demostrado con el miedo que le tienen al hombre o a la circunstancia que le rodea. Mira, viven con miedo porque desobedecen a Dios. Tienen temor porque ignoran la ley de Dios. Tienen temor porque ellos unos a otros se matan. Tienen temor porque roban y mienten. Tienen temor porque adulteran. Tienen temor porque realmente practican el pecado. Eso fue lo que le pasó a Adán. Eso fue lo que dice allí San Lucas, cuando dice en el versículo 21, capítulo 21 y versículo 25 y 26, secándose los hombres. ¿Por qué? Por el miedo de las cosas que vienen. Porque no tienen el temor de Dios en su corazón. Pero yo quiero decirte, hermano, que lo más triste es que muchos cristianos que asisten a la iglesia, muchos cristianos que se congregan en nuestras iglesias, también no tienen temor de Dios. ¿Cómo? Sí, hermano. Hay hermanos nuestros que se sientan en nuestras bancas, que son miembros de la iglesia, que vienen a la iglesia, pero no tienen temor a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué podemos decir eso? Porque su estilo de vida lo identifica. Su estilo de vida lo pone de manifiesto. Porque también hay cristianos en la iglesia que matan no físicamente, sino moralmente. Critican a una persona. Hay personas en la iglesia que viven con celos, con ira y con contienda. Hay personas en la iglesia que violan los mandamientos de Dios. Hay personas en la iglesia que roban. Hay personas en la iglesia que mienten. Hay personas en la iglesia que adulteran. Hay personas en la iglesia que fornican. Ustedes se dan cuenta, hermano. Hay personas en la iglesia que viven como los mundanos, oyendo lo que oyen los mundanos, comiendo lo que comen los mundanos y vistiendo como viven los mundanos. Eso es una señal de que hacen estas cosas porque no tienen temor a Dios. Amados hermanos, estas son las razones que tanto la gente en el mundo que no teme a Dios y los cristianos que están dentro de la iglesia pero que tampoco temen a Dios, viven con angustia, viven con miedo, viven con preocupación a esta enfermedad, la que viene, la que está, lo que está haciendo, guerra, terremoto, ¿y qué va a pasar si se acaba la comida? Hermanos queridos, ese es el resultado de vivir sin el temor de Dios. Miren, esa es la condición del hombre que vive sin temor a Dios, pero que le teme al mundo, al futuro, a la muerte, a las enfermedades, a los problemas económicos, a perder sus ahorros, a perder la seguridad. Esa es la condición del hombre secándose con miedo, con angustia, con estrés. Por eso es que la gente hoy está a base de estas pastillas que hacen para sedar y relajar a las personas. Y buscan este método, el método yoga y la meditación trascendental para buscar la paz. ¿Pero qué? Hermano querido, la paz solo proviene de Dios. Por eso Cristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo os la da con estas cosas, sino como la da el Señor Jesucristo. Ahora yo quiero hablarte de lo que significa el temor a Dios. Ya hemos hablado del temor del hombre sin Dios, a lo que le teme. Ahora, ¿en qué radica el temor a Dios? Miren, cuán diferente es la vida y la situación de los que temen a Dios. Hay una demarcación, hay una diferencia bien marcada. ¿Cuál es la diferencia? De aquellos que viven en este mundo con las mismas circunstancias, pero que temen a Dios. Miren, el temor de Dios no es miedo, no es angustia, no es desesperación. Por el contrario, el temor de Dios
es un sentimiento de respeto, de reverencia, de amor, de obediencia, de entrega a Dios. Este es un santo temor que Dios ha colocado en nuestros corazones para que lo disfrutemos. El temor a Dios está impregnado de un verdadero amor y fe y de confianza. El temor a Dios nos impide pecar. El verdadero temor a Dios considera el pecado como una traición, como una infidelidad hecha ¿a quién? A nuestro Dios. El temor a Dios es un cerco en la vida del cristiano que lo protege de todo mal. Por eso dice, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. El temor a Dios está relacionado con la obediencia a los principios que enseña la santa palabra de Dios. El temor a Dios lo experimentan los hijos de Dios al tener paz, confianza y seguridad en medio de las circunstancias más adversas y difíciles, en medio de la tormenta, cuando ruge el huracán, cuando la tierra tiembla, cuando los volcanes explotan, cuando las circunstancias son difíciles, en medio de la enfermedad, hay que paz y temor. Así lo declara la santa palabra de Dios. Y es lo que vamos a analizar ahora, según la palabra de Dios, la Biblia, lo que es el temor de Dios. Miren, ahí está en el libro de Proverbios, capítulo 16, el versículo 6. Miren, dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Escuchen, y con el temor de Jehová, aquí está señalado en amarillo y rojo, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Quiere decir, hermano, que según este texto, el amor, el temor a Dios nos aparta del mal y corrige nuestras vidas para no pecar. Proverbios, capítulo 29 y versículo 25 señala la palabra de Dios. El temor del hombre pondrá lazo. ¿Ve? El temor del hombre que no teme a Dios, ese temor le pone lazo, lo prisiona, lo encadena, lo esclaviza. Pero ahora dice, mas el que confía en Jehová será exaltado. ¡Wow! Extraordinario, maravilloso. Amados hermanos, el temor de Dios nos aparta del mal. El temor de Dios, los que confían en el Señor, van a ser ¿qué? Exaltados. Y te pregunto, ¿y cuándo es que las personas que confían en Dios son exaltadas? Cuando pasas la prueba, mi hermano querido, cuando vives la tormenta, cuando estás en dificultades, cuando estás en aprieto. Si tú confías en Dios, tú serás exaltado, tú serás bendecido, tú recibirás la bendición de Dios. ¡Wow! Extraordinario. Mira, yo quiero mostrarte algunos ejemplos en la palabra de Dios de hombres que fueron llevados a las circunstancias más difíciles de la vida. Sin embargo, el temor de Dios los hizo obedecer su palabra, siendo leal a Dios a pesar de las circunstancias más adversas. Y yo quiero hablarte en esta mañana de 3 ejemplos clásicos. Cuando la Biblia y la historia bíblica y eclesiástica está llena de hombres y mujeres que enfrentaron aún hasta la misma muerte, pero fueron fieles a Dios, manteniendo el temor de Dios, y Dios los exaltó. Mira, yo quiero hablarte de uno de los grandes hombres de Dios que pasó pruebas bien difíciles. Sin embargo, él permaneció teniendo a Dios, a pesar de las circunstancias, obedeciendo a Dios. Y te quiero hablar de José. José de Egipto.
Allí en el libro de Génesis y en los versículos, en el capítulo 39 y los versículos del 7 al 12 está esta historia que yo quiero compartir contigo y quiero leerla de la palabra de Dios. Dice así: y aconteció después de esto que la mujer, ya José estaba en Egipto, y aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. ¿Por qué? Porque temía a Dios y obedecía su palabra. Y dijo la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa. Así dijo José, perdón. He aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que él tiene. Y no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres mujer, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal? Temor de Dios. ¿Y cómo yo pecaría contra mi Dios? Temor de Dios. Y hablando ella a José cada día, insinuándosele. Dice, y hablando ella a José cada día, y él no la escuchaba, para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Y aconteció que entró él un día en la casa para hacer sus oficios, y no había nadie de los de casa allí. Y ella le asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, ¿y qué? Y huyó. Ahora, hermanos queridos, este es un ejemplo de fidelidad, de temor de Dios extraordinario. Un hombre joven, un hombre viril, un hombre con las mismas pasiones, pero controlada por el temor de Dios, porque temía a Dios. Por eso es que José pudo resistir, porque en su corazón estaba el temor a Dios. José, por temor a Dios, escogió sufrir las consecuencias de las calumnias de aquella mujer infame, pero siguió siendo fiel a Dios, por temor a Dios. El temor de José hacía que Dios le hiciera superior a los demás. Esta historia de la fidelidad de José terminó de una forma extraordinaria, porque dice la palabra: yo honraré a los que me honran. Y vamos a ver cómo terminó esta historia. Bueno, sabemos que José fue a la cárcel y estuvo allí muchos años, pero esto y todo eso lo sufrió por temor a Dios, por obedecer su palabra. Miren cómo termina esta historia. Génesis capítulo 41 y los versículos 37 al 41. Dice así la palabra de Dios: el asunto le pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a su siervo: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, José, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho sobre todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, está diciendo Faraón, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Amados hermanos, José, por ser fiel a Dios, sus hermanos le odiaron. José, por tener temor de Dios y obedecer a Dios, fue llevado a Egipto. José, por temor a Dios y serle fiel al Señor, fue difamado. José, por temor a Dios y obedecer su palabra, fue a la cárcel.
pasó todas esas pruebas, pero José, porque tenía temor de Dios, resistió todas esas pruebas. Pero ¿cómo terminó esta historia? José exaltado. Hermano, yo honraré a los que me honran. Y Dios exalta, al final de todo, Dios exalta la vida de aquellos que le temen a Él. Alabado sea su nombre. Pero amados hermanos, esto dice allí la palabra de Dios en otra linda experiencia que nosotros encontramos en la palabra, y es la reina Esther. El pueblo de Israel estaba cautivo, estaba gobernando Asuero. Había un hombre malvado llamado ¿qué? Naamán, que no soportaba al pueblo de Israel, y se fomentó una crisis terrible. Y entonces apareció en escena Mardoqueo y Esther. Y allí en el libro de Esther, en el capítulo número 4 y los versículos del 13 al 16, encontramos esta historia. Miren, dice así la palabra de Dios. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Así que Mardoqueo le está diciendo eso aquí a la reina Esther. No pienses porque tú eres reina te vas a librar de esto. Dice el versículo siguiente: porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna parte para los judíos. ¡Wow! Más, si tú y la casa de tu padre pereceréis, ¿y en quién sabéis si para esta hora has llegado al reino? Y Esther dijo que le respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mi doncella ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Hermanos queridos, una situación de crisis, una situación de muerte, una situación que podía haber provocado temor, angustia y estrés. Pero los que confían en Dios, ¿qué dicen? Si perezco, que perezca, porque está en los planes de Dios. Porque el que obedece a Dios no teme, no tiene miedo, no se asusta a pesar de lo que venga, amados hermanos. Y miren, y ahora este es el final de esta historia. Esther capítulo 8 y los versículos del 14 al 17 dice así: los correos pues montados en caballos veloces salieron a toda prisa para la orden del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y salió Mardoqueo de delante del rey con vestidos reales de azul, blanco y una gran corona de oro y un manto de lino y púrpura, la ciudad de Susa, por la ciudad de Susa. Y entonces se alegró y se regocijó. Mardoqueo habían hecho una horca para él. ¿Quién? Naamán. ¿Se dan cuenta? Pero ahora dice, cuando ya la reina Esther declaró todo lo que estaba tramando Naamán, hermanos queridos, entonces el rey dio esta orden. Y ahora miren, hermanos, el pueblo que tenía a Dios, que estaba en aprieto, que había un momento, un día para exterminarlo, mire cómo Dios cambió las cosas, porque así Dios honra a los que le honran, a los que temen su nombre y guardan su palabra. Miren cómo terminó esta historia. Dice: y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo y banquete y días de placer. Y escuchen, y muchos entre los pueblos
de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. ¡Wow! ¿Te das cuenta, mi buen hermano y mi buen amigo, que el que teme a Dios, a pesar de las circunstancias de muerte, no teme? Si perezco, que perezca. No le tiene temor a la muerte, porque su vida está en las manos de Dios. Su vida está en el control de Dios. Y amados hermanos, en estos tiempos tan difíciles, tan portentosos, tan angustiosos, de tanto miedo, de tanta incertidumbre, por esta variedad que viene, la otra variedad y la otra variedad y la otra. Olvídese de eso. No piense en pandemia. No, hermanos queridos. Respiro y liberación viene de parte de Dios para los que le temen y guardan sus mandamientos. Amados hermanos, esa es la historia de Esther. Pero también hay otra historia emocionante que yo quiero compartir contigo en esta mañana. Y esa historia está en el libro de Daniel. Allí esta historia comienza cuando el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos, y la levantó en la llanura de Dura, en la provincia de Babilonia. ¿Con qué propósito levantó Nabucodonosor? Porque él había visto en sueño la imagen de Daniel 2, que Daniel le reveló, del sueño de los imperios, la imagen de oro, la cabeza de oro, de plata, el pecho y los brazos, el vientre de bronce, y así hasta llegar a los pies de barro. Y entonces él quiso hacer una superior a esta, y entonces la mandó a construir, y dijo, cuando ya la estatua estaba terminada, él dio una orden, y él dijo allí, dice que al oír el son de la bocina, de la flauta, de los tamboriles, del arpa, del salterio, la zampoña, todos estos instrumentos musicales, que todos los que lo oyeren en ese momento tenían que arrodillarse para adorar la estatua. Y cualquiera que no se atreviera a adorarla sería echado ¿dónde? Dentro del horno de fuego. Entonces nosotros conocemos la historia, que cuando esa escena llegó, era un decreto de muerte, sentencia de muerte, momento de angustia, momento de aflicción, momento de terror, momento de espanto, para los que no confían en Dios. Pero para los que confían en Dios, hermanos queridos, no hay ningún problema, porque la vida de los que temen a Dios está en las manos de Dios y nadie los puede tocar. Dice la sierva de Dios que el que toca a un hijo de Dios está tocando la niña de los ojos de Dios. Por lo tanto, ¿quién se atreve a tocarle la niña de los ojos a Dios? Nadie. Nadie nos puede tocar a menos que Dios dé la orden. Y si Dios da la orden, Él sabe por qué. Porque hay un propósito, porque a los que Dios aman, todas las cosas que le ayudan a bien. Y además, hermano, conocemos la historia, que se tocaron los instrumentos musicales, todo el mundo se arrodilló, pero allí quedaron 3 hombres valientes. 3 hombres que no le temían al rey, 3 hombres que no le temían al horno, 3 hombres que no le tenían temor al fuego. ¿Por qué? Porque ellos no le temían al hombre, ellos le temían a Dios. Y entonces habían ojos allí perversos velándolos, porque sabían que ellos no se iban a postrar, porque ellos no adoraban otros dioses, excepto el Dios creador que gobierna el universo. Y entonces en los versículos del 10 al 12 del capítulo 3 de Daniel, dice: tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír los instrumentos de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y todos estos instrumentos musicales se postren y adoren tu estatua de oro. Y él que no se postre y adore sea echado dentro del horno de fuego ardiente. Y le dijeron: hay unos varones judíos, los cuales pusiste, escuchen, sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, te han desobedecido, no adoraron a tu Dios, ni adoran a la estatua de oro que has levantado. Ahora, hermanos, los versículos del 13 al 16 dice: entonces Nabucodonosor, lleno de ira y con enojo,
mandó que trajesen a Sadrach, a Mesach y a Abed-nego. Al instante fueron traídos estos tres varones delante del rey. Y habló Nabucodonosor y le dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que yo he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que, otra vez, que al oír el son de la trompeta, la flauta, la bocina, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y todos los demás instrumentos musicales, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en el mismo momento seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y ahora viene y dice: ¿y qué Dios será aquel que os libre de mi mano? ¡Wow! Entonces Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que respondamos a este asunto. Si no sepas, oh rey, que nosotros no serviremos a tus dioses. ¡Wow! Esta gente no tenía temor al hombre. Le tenía temor a quién. Amados hermanos, estas historias se van a repetir. Esta gente tenía temor de Dios. Y el temor de Dios da valor. Y el temor de Dios nos hace enfrentar las circunstancias cual sean. El decreto de muerte, la sentencia de muerte, que no puedes comprar, que no puedes vender, que no puedes viajar. Hermano, olvídese de eso. Y entonces dijeron ellos: nosotros no vamos a adorar tu estatua que has levantado. Y entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-nego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, para meterle miedo. Pero el que teme a Dios no se asusta con nada, no tiene temor. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abed-nego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos tres varones fueron atados con sus mantos, sus calzadas, sus turbantes, su vestido, y fueron echados dentro del horno de fuego. Hermanos queridos, estos tampoco amaron su vida. Estos no estimaron su vida, porque su preocupación no era salvar su vida. La preocupación de ellos era ¿qué? Temer a Dios. ¿Y qué? Y obedecer el mandamiento que dice: no tendrás dioses ajenos. No te inclinarás a ellos y los adorarás. Ellos obedecieron a Dios. Ellos obedecieron la palabra de Dios. Ellos temieron a Dios. Y Dios honra a los que le honran. Los versículos 22 al 26. Dice: y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Ese es el resultado de los que temen a los hombres, pero que no le temen a Dios. El que le teme a los hombres y trata de obedecer a los hombres y queda bien con los hombres y con las insinuaciones de los hombres y con las amenazas de los hombres, termina ¿qué? Muriendo. Ojo, oído a lo que está pasando en este momento. Las presiones de lo que está pasando en este momento, que si no lo haces, que no puedes hacer esto, que no puedes hacer aquello, que vas a perder tu trabajo. Hermano querido, es lo mismo a través de todos los tiempos Satanás tratando de controlar al pueblo de Dios. Oye, iglesia, entiende, iglesia. Ellos dijeron: no vamos a adorar. Y aquellos que temieron a los hombres y fueron a echarlos, perecieron. Ese es el resultado de los que temen a los hombres y no le temen a Dios. Pero ahora dice: y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abed-nego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Claro, era innegable la presencia de Dios con los que le temen. ¡Wow! Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean disfrutando allí,
en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de Dios. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervo del Dios Altísimo, salid. Entonces, y Sadrach y Mesach salieron y no había olor a humo. Hermano, el dueño del fuego estaba allí para controlarlo y convirtió el horno de fuego en un horno de aire acondicionado. Ese es el resultado de aquellos que experimentan el temor de Dios en su vida. Dios se manifiesta para salvar, para cuidar y proteger. Miren, hermano, cómo terminó todo esto. Versículos de 28 a 30. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, por la fidelidad de ellos, por la lealtad de ellos, por la obediencia de ellos a Dios y por el temor a Dios. El rey exaltó. Un rey pagano exaltó ¿a quién? Al Dios creador. Y que envió a su ángel y los libró. Y ahora este es el resultado. Dice, y el rey mandó a decir, dio un edicto que todo el mundo debía de adorar al Dios de los hebreos. Por lo tanto, decretó que todo pueblo, que toda nación, que toda lengua, que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en un muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Hermano, ¿entiende el ejemplo de José? ¿Entiendes el ejemplo de la reina Esther? ¿Entiendes el ejemplo de los tres hebreos? Los tres fueron colocados en situaciones difíciles. Los tres ejemplos, a punto de morir, pero ellos que temían a Dios y honraron a Dios, Dios no los libró de la prueba, los exaltó al final de su vida. Pero la Biblia y la historia eclesiástica está llena de hombres y de mujeres que temieron a Dios y no amaron su vida. Pablo vio cuando la espada del verdugo se levantó. Pablo no vio la espada. Pablo no vio al verdugo. Dice que Pablo en ese momento elevó su mente y pensó en la mañana gloriosa cuando Cristo viniera, que le daría la recompensa. Amados hermanos, así fue la historia de los apóstoles. Así fue la historia de aquellos cristianos en el tiempo de Decio, de Diocleciano, aquellos emperadores malvados que llevaban los cristianos al circo, que allí los echaban a la fiera, familias enteras eran devoradas, pero ellos no temían, ellos se despedían y decían: nos veremos en el reino de los cielos. Así fue la vida de aquellos reformadores que se levantaron contra Roma, que denunciaron el pecado de Roma, la idolatría de Roma, el paganismo de Roma. Ellos lo declararon, muchos de ellos fueron declarados herejes, los vistieron con ropas de demonio y los llevaron a la hoguera, pero todos ellos prefirieron temer a Dios y morir que antes de qué, de adorar una religión pagana, malvada y perversa. Y allí ellos los ataban y morían cantando. Las llamas ahogaban su voz cantando, alabando a Dios. Hermanos queridos, cuántos testimonios, cuántos ejemplos. La Biblia está llena, y la historia eclesiástica, de hombres que no amaron sus vidas. No amaron sus vidas. La Biblia está llena de esas lindas experiencias. Y amados hermanos, todo eso está escrito para que tú y yo, los que vivimos en los últimos días, en el tiempo del miedo a los hombres y en el tiempo de temor a Dios, tú y yo prefiramos temer a Dios, y Dios se encargará de exaltar nuestras vidas. Si no es en esta tierra,
lo hará en el trono de Dios, lo hará allí en el mar de vidria, lo hará allí junto a las orillas del río del agua de la vida, bajo la sombra del árbol de la vida. Allí tú serás exaltado y allí Cristo te colocará la corona de la vida eterna. Yo honraré a los que me honran, a los que temen mi nombre y guardan mis mandamientos, yo los defenderé. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Miren, hermanos queridos, esto es lo que dice la Biblia de estos hombres. Dice allí el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 1 y versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahí tienes la respuesta. ¿Por qué José? ¿Por qué los tres hebreos? ¿Por qué la reina Esther? ¿Por qué Pablo? ¿Por qué Isaías? ¿Por qué Jeremías? ¿Por qué Juan el Bautista? ¿Por qué los reformadores morían de la forma que morían? Porque los que temen a Dios no tienen espíritu de cobardía. No se amilanan frente a las circunstancias ni a los problemas que las puertas aparentemente se cierran. ¿Por qué? Porque Dios ha dado el don del dominio propio de controlar ¿qué? Nuestra vida a través del poder del Espíritu Santo. Miren, amados hermanos, el ejemplo que acabamos de mostrar a través de la Biblia. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Dios no nos ha dado espíritu de miedo. Dios no nos ha dado espíritu de temor. No importa lo que los hombres hagan. Nuestras vidas están en las manos de nuestro Dios. Miren esta experiencia de Moisés. Allí en Deuteronomio capítulo 31 y versículo 6. Dijo Moisés al pueblo: esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. ¡Wow! A través de la historia bíblica vemos cómo han habido hombres que no le temen ¿a qué? A nada, porque le temen a Dios. Y el que le teme a Dios tiene su vida asegurada. Mira lo que dice allí el evangelista San Mateo en el capítulo 10 y el versículo 28. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en la muerte. A ese sí hay que temer, no a los hombres, hermanos queridos. Ahora miremos cómo la Biblia define ese temor que tenía José, que tuvo la reina Esther, que tuvieron los tres hebreos, Pablo, Juan el Bautista, Isaías, Jeremías, los reformadores. ¿Cómo la Biblia define ese temor de Dios? Vamos allí a el libro de Salmo, en el capítulo 111 y en el versículo número 10. Dice así la palabra: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Hermanos queridos, esto es muy importante que nosotros lo notemos. Vemos cómo los hombres hoy se llenan de títulos en el mundo secular y en la iglesia. Mucho conocimiento, muchos diplomas colgados en la pared. Doctor en esto, doctor en aquello, tanto y tanto y tanto. Pero la Biblia no habla de ese conocimiento. La Biblia habla de que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. ¿Entiendes, amados hermanos? No te preocupes por los conocimientos, por los títulos, por si tus hijos estudiaron o no. Eso es pasajero, eso no salva a nadie, eso no sirve para nada. Preocúpate en enseñar a tus hijos en el principio del temor a Dios y tendrán la verdadera sabiduría. La sabiduría que viene de Dios, la sabiduría que da entendimiento para poder entender los tiempos, para poder entender la profecía, para poder entender la palabra, para poder entender la ley de Dios, andar en sus caminos y obedecerle. Mira lo que dice Proverbios capítulo 14, versículos 26 y 27. En el temor de Jehová está la fuerte confianza. Por eso es que estos hombres vencieron, porque tenían una fuerte confianza en Dios y esperanza. Tendrán sus hijos el temor de Jehová
es el manantial de la vida para apartarse de los lazos de la muerte. Amados hermanos, la sabiduría, en los que temen a los hombres su sabiduría termina en el sepulcro. Pero los que temen a Dios, su entendimiento, su conocimiento, los llevará a la patria celestial. Mira lo que dice Proverbios capítulo 8 y versículo 13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Quiere decir que el que teme a Dios guarda su mandamiento. El que teme a Dios no vive como el mundo, no ve lo que ve el mundo, no oye lo que oye el mundo, no come lo que come el mundo, no se viste como se viste el mundo, no se atavían como se atavían en el mundo, sino que todo lo hacen para honra y gloria de Dios, como dice Pablo. Si coméis o bebéis, si te recreas, si haces cualquier cosa, hagámoslo todo para honra y gloria de Dios. Ese es el privilegio de los que temen a Dios. Proverbios 19:23 dice, el temor de Jehová es para vida. Con él vivirá lleno de reposo, de tranquilidad el hombre, y no será visitado por el mal. ¿Entiendes, amado hermano? Van a venir pruebas, como a los varones que mencionamos, de José, Esther, Dama, y los 3 hebreos, y los demás. Vienen pruebas. Pero ¿qué dice allí? El temor de Jehová hará que el mal no nos visite. ¡Wow! Extraordinario. Y este otro texto, estamos definiendo lo que es el temor de Dios. Proverbios 22:4 dice, aquí faltó, parece que al pasar hubo un errorcito aquí, pero dice riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Repito, la primera parte dice riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Jehová. Hermanos queridos, el que teme a Jehová es rico. El que teme a Jehová no le falta nada. El que teme a Jehová vive con paz. El que teme a Jehová vive con tranquilidad. El que teme a Jehová no se estresa. Ojalá que tú y yo podamos, ¿qué? Disfrutar la riqueza, la honra y la vida que Dios nos da por el temor a nuestro Dios. Mi buen hermano, yo quiero hacerte algunas preguntas después de haber repasado la historia de los que honran a Dios, después de haber escuchado lo que es el temor de Dios en la vida de sus hijos. Yo quiero hacerte esta pregunta. ¿Los que tienen temor a Dios pecan? No se complacen en el pecado. Ojalá que tú y yo no practiquemos el pecado, ni nos gocemos en el pecado. Segundo, los que tienen temor de Dios, ¿qué es lo que buscan primero? Las cosas de este mundo, la sabiduría de este mundo, los títulos de este mundo, las carreras de este mundo, los afanes de este mundo, o buscan primero el reino de Dios. Ojalá que tú y yo podamos buscar el reino de Dios. Los que tienen temor de Dios aman al mundo, las novelas del mundo, las películas del mundo, los cines del mundo, los entretenimientos del mundo, los placeres del mundo, la comida del mundo, la vestimenta del mundo, los adornos del mundo. Claro que no. No aman al mundo ni las cosas de este mundo, porque su atención está concentrada ¿en qué? En el reino de los cielos. Los que tienen temor de Dios no viven para agradar al hombre, no viven para agradar a la carne, ni para agradarse a ellos mismos. Buscan la oportunidad de agradar ¿a quién? A Dios. Los que tienen temor de Dios no comen para satisfacción propia, ni para su ego, sino para gloria de Dios. Y estas son, hermanos, las promesas que Dios tiene para ti y para mí, si le tememos a Él, obedecemos sus palabras y guardamos sus mandamientos. Amados hermanos, en este mundo solo hay 2 caminos. El ancho y espacioso, donde transitan la mayoría de los seres humanos. Es el camino de los que tienen temor a los hombres.
y a las cosas de este mundo. En este mundo viven los que tienen temor y angustia. En este camino andan los que tienen temor y angustia y terror. Ahora, en este mundo viven también los que tienen temor de Dios. Estos son los que andan por el camino estrecho, angosto y difícil, pero ese es el camino de la paz. Ese es el camino del temor de Dios. Ese es el camino de la felicidad. Ese es el camino de la prosperidad. Ese es el camino donde no te vas a encontrar estresado, porque los que temen a Dios reverencian su nombre. Para esos que andan por el camino estrecho, teniéndole a Dios, estas son las promesas para el último tiempo, para ti y para mí. Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, la mano derecha poderosa. Hermano, los que aman a Dios, los que temen a Dios, los que guardan sus mandamientos, no tienen que temerle a nada, porque Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestro pronto auxilio, Él es nuestro buen pastor. Él siempre nos va a sustentar con su poderosa diestra, como sustentó a José, como sustentó en la hora de prueba, como sustentó a la reina Esther en la hora de prueba, como sustentó a los 3 hebreos en la hora de prueba, y como ha sustentado a sus fieles mártires a través de todas las edades en la hora de prueba, porque han temido a Dios. Miren lo que dice el salmista en el Salmo 56, versículo 11. En Dios he confiado, este es David, no temeré lo que me pueda hacer ¿qué? El hombre. Hermano, si tú le temes a Dios, olvídate de las amenazas de los hombres, de las propuestas de los hombres, que vas a perder el trabajo, que no puedes viajar, que no vas a poder comprar, que no vas a poder vender. Olvídate de eso. Ellos no controlan este mundo, el mundo este lo controla nuestro Dios, a quien tú y yo debemos de obedecer, a quien tú y yo debemos de temer, con amor, con respeto, con reverencia, con adoración. Miren lo que dice Cristo allí en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 10 y versículo 3. Así que no temáis, más vale vosotros que muchos pajarillos. Hermanos queridos, Dios le provee a los pajarillos su alimento. Dios, si tú temes a su nombre y obedeces su palabra y su mandamiento, Dios te va a sustentar. Y dice allí Mateo 28, 19 y 20. Cristo le dijo: vayan por todo el mundo y hagan discípulos a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles, guarden todas estas cosas, que me teman a mí, que busquen primeramente el reino de los cielos, que guarden mis mandamientos. Dice: y he aquí, yo estoy con vosotros, que todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos queridos, el que creó este mundo, el que sostiene este mundo, el que provee para este mundo, es tu Dios, es mi Dios. A Él debemos honrar, a Él debemos obedecer, a Él debemos de temerle con amor, con reverencia, con respeto, con adoración. Ese debe ser nuestra preocupación. Apreciados hermanos, lo que expresaron, lo que expresó el salmista, el profeta Isaías y Mateo y el mismo Jesús, ellos vieron que todos los que confían en Dios y temen en Dios tienen la victoria asegurada. No le tememos al mundo físico, no le tememos a los terremotos, no le tememos a los cambios políticos, no le tememos a los problemas económicos, no le tenemos miedo a la pandemia, no le tenemos miedo a las variantes que vienen y que han de venir, no le tememos a los problemas económicos, no le tememos a la falsa religión. Es más, no le tememos a Satanás, porque Dios es quien controla nuestra vida. Nada, hermano, nos va a atemorizar, nada nos va a angustiar, por muy oscura que sea la noche, por muy tormentoso que sea el día. Tú, si temes a Dios, vas a tener paz y seguridad. De la misma manera, todos los que se han opuesto al pueblo de Dios, desde la cruz hasta nuestros días, también han perecido por los temores y las angustias del mundo cambiante. Amados hermanos, cuánto tú y yo necesitamos y anhelamos el temor de Dios
en nuestra vida. Los que temen a Dios, los que confían en su poder, dirán, como dijo el patriarca Job allí en el capítulo 13 y el versículo 5. He aquí que aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, él defenderé delante de él mis caminos. ¡Wow! Quiere decir, hermano, que aunque en él me matare, ¿en qué? En él confiaré. Amados hermanos, nos esperan tiempos difíciles. Nos esperan tiempos angustiosos. Nos esperan tiempos de prueba. Nos esperan tiempos de amenazas de muerte. Nos esperan tiempos cuando nos van a despreciar, nos van a perseguir. Nos esperan tiempos cuando tú no podrás comprar ni vender. Ese es el tiempo. Cuando los que confían en Dios, los que temen a Dios y guardan sus mandamientos, vivirán bajo las alas del Dios Todopoderoso. Vivirán confiados y seguros de que su vida, su pan y sus aguas estarán ciertas. Y yo quiero terminar con estas palabras que dice: el fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Cuál es el todo del hombre? Temer a Dios y guardar sus mandamientos. Y termino con las palabras del salmista David en el Salmo 5, los versículos 11 y 12 dice: pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. ¡Wow! ¡Qué promesa! Demos voces de júbilo, vivamos con alegría, porque Dios nos defiende. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás de tu favor. Que esas promesas y tantas promesas que hemos repetido en esta noche te sirvan de ánimo, de aliento, de fe y de confianza para temer a Dios. Teme a Dios, confía en Dios, espera en Dios y Él hará. No hay nada que temer al futuro, a menos que tú y yo olvidemos la forma maravillosa en que Dios ha guiado a su pueblo a través de todos los tiempos. Que así pueda conducir nuestras vidas en el resto de la historia de este mundo hasta el día de su venida. Confiemos en Dios, iglesia. Confiemos en Dios, amados hermanos. Confiemos en Dios y esperemos. Y Dios nos librará como lo hizo con José, con Esther y con los 3 hebreos. Así que a su nombre, gloria. Dios te bendiga. Es mi deseo para ti que de hoy en adelante aprendas a vivir confiando y temiendo a Dios. Oremos. Nuestro eterno y bondadoso Padre que estás en los cielos, santificado, alabado y glorificado sea tu nombre. Señor, en esta noche te rogamos que nos ayudes para temerte a ti, al único Dios verdadero, porque nuestro temor no es de angustia, no es de desespero, no es de estrés. No, nuestro temor hacia ti es respeto, es adoración, es temor, es adoración, es vivir en santidad. Y eso es lo que queremos. Padre, gracias, porque a través de los tiempos, a través de la historia bíblica hemos visto que aquellos hombres que han confiado en ti y han puesto su vida temiéndote a ti, han tenido un lindo privilegio de honrarte delante de los hombres, de dar testimonio delante de los hombres que solo tú eres Dios. Mi Dios, ahora nosotros nos toca vivir en la parte final de la historia de este mundo. Ante nosotros están las escenas finales. Ante nosotros vienen las más grandes tribulaciones, los más grandes desastres, las más grandes pruebas de aflicción, pero que te temamos a ti, que obedezcamos a ti, que te honremos a ti, y respiro y liberación vendrá de ti como siempre lo has hecho con tu pueblo. Danos la fe, danos el ánimo, danos la confianza
y ayúdanos para honrarte a ti, mi Dios, hacer tu voluntad y vivir cada día en nuestros corazones con temor a tu palabra, a tu mandamiento, con temor a la verdad. Acompáñanos, cuídanos en el resto de este día y danos un sábado feliz. Y ven pronto a buscarnos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te proteja, que Dios ponga en ti paz, ahora y siempre. Amén y amén.